Muy buenas noches con todos los participantes. Hoy día vamos a dar inicio a esta conferencia del profesor Juan Sebastián Fajardo Venegas, quien es abogado penalista colombiano de la Universidad del Rosario, magíster en litigación oral por la California Western School of Law, reconocida por su mejor contrainterrogatorio, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad externado y también magíster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona. El título de la ponencia que vamos a conversar ahora se llama La preparación del testimonio, un falso mantra cargado de riesgos epistémicos. La dinámica que hemos pensado es que sea alrededor de 40 minutos. A varios de ustedes ya les había pasado el documento hace unas semanas, espero que lo hayan podido leer. Y luego ya abrimos unos 10 15 unos 15 alrededor de 15 minutos. Conversación que creo que es la parte más interesante, siempre y cuando, y que espero hayan podido leer el archivo. Entonces, sin más, lo dejo acá con la muy interesante ponencia de Juan Sebastián, la preparación del testimonio, donde él plantea una postura que va a contracorriente de la práctica profesional, al menos creo que en nuestra latitud. Sí, todo Entonces, Latinoamérica. vamos a escuchar sus argumentos, y luego conversar sobre ellos. Muchas gracias. Muchas En lo que gracias a puedan ti. también encender su cámara. No sé si tú prefieres que estén encendidas las cámaras. Sí, sí pueden, por supuesto. A ver, al menos que yo pueda Entonces, ver qué chistes les parecen buenos y cuáles no. mm, claro, claro. Todos los que puedan, les pediría que enciendan sus cámaras. Es mucho más cómodo ver seres humanos detrás de la pantalla. Bueno, sin más, muchas gracias. Empezamos. No, 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 a ti, doctor César, muchísimas gracias. También al doctor Ricardo Elías, mi buen amigo, muy agradecido, por supuesto, por la invitación. Y nada, tal vez para no alargar innecesariamente la intervención, pues vayamos directamente al punto. A modo de introducción, a mí me interesa que todos ustedes tengan claro que el tema sobre el que vamos a conversar el día de hoy se enmarca dentro de una suerte de propósito o de proyecto macro que básicamente está guiando mi vida académica y es la de desmantelar tantos mitos como me sea humanamente posible que se han venido generando en torno a lo que supuestamente tiene que ser la litigación, en torno a lo que supuestamente tiene que ser el manejo de la prueba en el proceso, en torno a lo que supuestamente es el espíritu del sistema acusatorio. Esto, como les advertía, es quizás solo una de las expresiones de esos mitos, pero yo debo advertirles que debido a la forma en la que se produjo el movimiento reformista hacia el sistema oral adversarial de corte anglosajón en toda Latinoamérica, la enseñanza y la propia implementación del nuevo sistema vino cargada también de una suerte de malas interpretaciones, creo yo, de muy buenas intenciones, eso es cierto, de un avance también muy notable en comparación con los sistemas anteriores, también lo es, de un esfuerzo muy serio, por supuesto, que hicieron estos primeros profesores que promovieron las reformas en Latinoamérica, eso también es innegable y eso es algo que yo les pido a ustedes que nunca pierdan de vista, pero que desafortunadamente tiene sus sombras. Y esas sombras no son menores, esas sombras no son inocuas, esas sombras ya, ahora que los sistemas en Latinoamérica están cumpliendo 2 o 3 décadas de vigencia y de funcionamiento, están empezando a irradiar en la práctica problemas muy profundos y muy serios que comprometen precisamente los valores epistémicos y garantistas detrás del proceso. Quizás uno de los más graves es precisamente el que tiene que ver con la preparación de los testigos. Si ustedes se fijan, tanto por la introducción que hacía el doctor César, como por quizás los 10 manuales, si la memoria no me falla, que yo cité en este artículo publicado en Questio Facti,
es indiscutible que para la corriente doctrinaria generada por estos primeros profesores de litigación, me refiero a Leticia Lorenzo, a Mauricio Duce, a Gonzalo Rúa, a Leonardo Moreno Holman, me refiero en Colombia a David Espinosa, Alejandro de Castro, a todos ellos, para todos ellos, la preparación de los testigos es una suerte de obligación del abogado litigante, es una suerte de parámetro ético indispensable, se supone que es básicamente la única muestra de diligencia que podría tener un abogado a la hora de gestionar la información que eventualmente van a presentar los testigos en el juicio. Digo yo, es un mantra, porque se ha repetido tanto, se ha repetido con tanta fuerza, se ha interiorizado de tal manera que ha quedado tan arraigado que decir que es riesgoso, que decir que representa una locura que esté desregulado, inmediatamente generan miradas de extrañeza. Decía el doctor César, inmediatamente implica que uno esté razonando a contracorriente y me encanta, porque creo que ahí hay un valor importante que no podemos perder de vista. Cualquier manual de litigación que ustedes tomen de Latinoamérica les va a decir que es una obligación del abogado litigante llevar a cabo la preparación de los testigos. En todos esos manuales ustedes van a encontrar los dos argumentos principales en los cuales descansa la afirmación. El primero de ellos, que si el abogado no prepara al testigo, no va a conocer qué es lo que sabe el declarante y por ende cuál va a ser su potencial testimonio. Por eso se habla de una suerte de argumento de diligencia profesional. Y el segundo de los razonamientos, que si el abogado no lleva a cabo una preparación profunda, profiláctica, bien rigurosa de los testigos, el testigo va a llegar con mucho temor, va a llegar con mucho miedo, va a llegar con un marcado desconocimiento acerca de la dinámica procesal, acerca de lo que significa el interrogatorio cruzado y las distintas regulaciones que en torno a él existen, y por eso se va a generar una afectación hacia el sistema de justicia. Son los dos grandes razonamientos. El asunto es que ambos razonamientos son ciertos, pero ninguno de los dos explica la necesidad de la preparación del testimonio. El abogado, es cierto, no puede bajo ninguna circunstancia llegar a juicio sin saber cuál es el conocimiento del testigo y su potencial declaración. Es impensable imaginarse un abogado que podríamos llamar medianamente diligente, medianamente serio, que con algo de rigor hace su trabajo, que vaya solicitando testigos, los vaya presentando a juicio sin tener una mínima precisión acerca de cuál es su conocimiento. Es cierto, ¿vale? El razonamiento es verdad, pero en él no descansa la necesidad de la preparación del testimonio, porque lo que todos estos profesores están olvidando, porque todo lo que están dejando por fuera, y ustedes ya se están dando cuenta que estoy dejando muchos aspectos de filigrana teórica que desarrollo en el texto para irme de una vez a la discusión gruesa, a la discusión más gorda, la más relevante. Todos ellos están perdiendo de vista que para saber qué es lo que el testigo conoce, que para poder fijar, digámoslo técnicamente, potencial testimonio de ese declarante, yo no necesito reunirme con él a solas, en privado, a oscuras, sin ningún tipo de registro, sin que nunca la contraparte sepa qué sucedió allí y sin que nunca tampoco los jueces se enteren acerca de qué fue lo que sucedió. Lo que todos esos profesores están perdiendo de vista es que para saber cuál es el conocimiento del testigo ya existen instituciones procesales específicas. Pero esto no es una cuestión menor. El cambio del sistema vino aparejado con la idea según la cual no solo la fiscalía investiga, sino que los defensores también tenemos que hacerlo. El cambio del sistema nos impone también entender, tanto a fiscales como a defensores, que a las dos partes les corresponde llevar a cabo los actos de instrucción o de investigación necesarios para la recolección de los datos que pretenden presentar en juicio para apalancar su teoría del caso o su hipótesis sobre el proceso. Para eso existe la entrevista o la declaración previa o los interrogatorios previos, le pongan el nombre que le pongan. Para que yo sepa qué es lo que el testigo conoce,
Desde los inicios del sistema, inclusive en los sistemas de corte inquisitivo, ya se habían inventado las declaraciones previas, ya existían los reportes que hacen los policías cuando ya llegan a la escena de los hechos, ya existían y siguen existiendo las facultades para los abogados defensores o sus investigadores para tomarle declaración a los testigos. Y ojo, porque esto es una diferencia enorme. Ya no es una reunión informal, espontánea, sin ningún tipo de regulación, donde el abogado puede hacer lo que quiere, como quiere, en el momento que quiere, sin que nunca nadie se entere. Se trata de un acto investigativo reglado donde existe prohibición de preguntas y sobre todo de prácticas sugestivas, donde existe la obligación de salvaguardar el registro, donde existe la obligación de descubrir ese registro, básicamente donde se puede fijar qué fue lo que allí sucedió. Las preguntas del interrogador o del entrevistador, las respuestas del testigo o del entrevistado, cosa que con las reuniones clandestinas, vamos a ponerle esa etiqueta de la preparación del testimonio, nunca se conocen. Luego, que no nos vengan a decir que la justificación para generar semejantes riesgos, que ya vamos a hablar de los riesgos, pese a que ustedes ya con el texto espero alguna idea más o menos precisa tengan, pero no nos vengan a decir que esos riesgos tan grandes que se producen están justificados en que si no se prepara el testigo, el abogado no sabe qué es lo que va a decir en juicio, porque el salto lógico es evidente. La falacia per saltum es evidente. No hay cómo sostener la supuesta necesidad teniendo en cuenta que existe justamente un acto investigativo reglado con muchas más garantías de fiabilidad, con registro, con obligación de descubrimiento, con la posibilidad de utilizar esas declaraciones previas para refrescar memoria o para evidenciar contradicciones en juicio o para lo que sea que finalmente se requiere y que el sistema permita, en lugar de lo que es una reunión clandestina con todo lo que ello implica. El segundo de los razonamientos también es un razonamiento cierto, esto es, parte de una base además empíricamente acreditada por la psicología del testimonio, pero que tampoco explica la necesidad de las reuniones clandestinas. Es cierto que los niveles de temor, estrés y ansiedad lo ha acreditado sobradamente y mi amigo el doctor Ricardo Elías, que es quizás de los abogados que más conoce de psicología del testimonio en Latinoamérica, no me deja mentir, se ha acreditado sobradamente que los altos niveles de temor, ansiedad o estrés en los testigos no solo dificultan la percepción, el almacenamiento de los hechos, sino también la rememoración o evocación al momento de rendir la declaración. Y si le quitamos la terminología técnica y nos ponemos a pensar en lo que sucede en la sala de audiencias cuando el testigo está muerto del miedo, pues arribamos a la misma conclusión. Se traba, se bloquea, se pone a llorar, empieza a incurrir en contradicciones por culpa de los nervios, no puede hablar bien, no puede ni siquiera hacer uso de una dicción adecuada, se le pierden las palabras, pierde el hilo conductor, no es capaz de narrar adecuadamente los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad. Y si esto es verdad, también es verdad que tendríamos que hacer lo posible por tener menos o testigos mejor, menos asustados. Pero tener testigos menos asustados no implica la necesidad de tener testigos aleccionados, ensayados o preparados, cual si fuera una obra de teatro barata. Otra vez, dos cosas diametralmente distintas. ¿Necesitamos quitarle el temor a los testigos? Sí. Se lo podemos quitar sin necesidad de hablar de los hechos en reuniones clandestinas de las que no se deja ningún registro. Existen precisamente aclaraciones que pueden hacer los abogados, puede hacer inclusive un tercero, como ya les contaré y ya vieron ustedes, espero, que es la regulación de el Prosecutor Crown Service en el Reino Unido y lo es también de la Corte Penal Internacional a partir de la decisión de Thomas Lubanga Gilo, el Pre-Trial Chamber en 2009, si la memoria no me traiciona en este momento. Lo puede hacer un tercero, lo puede hacer un tercero que ni siquiera conozca el caso. ¿Quieren más? Lo puede hacer el juez. Hay un montón de jueces
que instintivamente identifican que son ellos los que más capacidad tienen de irradiar y de transmitir tranquilidad en los testigos. Y esos jueces son los que, iniciando la diligencia, hacen uso de todas las estrategias de familiarización que encuentran ustedes allí en el texto. Estos jueces, intuitivamente, porque creo yo que en español no se había escrito mucho sobre esto pues, antes de mi texto, pero esos jueces son los que le dicen al testigo, mire, contésteme por favor lo que recuerde, con sus propios términos, no se preocupe si algo se le olvida. Si honestamente se le olvida, pues déjeme saber por favor que se le olvidó. Aquí no lo estamos juzgando a usted. Esos jueces son los que no permiten que existan labores de presión, coacción ni nada parecido de parte del abogado hacia el testigo. Esos mismos jueces son los que, con la conducción o con reglas o estrategias de conducción de la audiencia, facilitan que los niveles de temor de los testigos vayan disminuyendo. Luego, aquí una mezcla entre las actuaciones del juez y las actuaciones previas que bien podría llevar a cabo el propio abogado litigante sin inmiscuirse en la cuestión sustancial, sin tener que hablar de los hechos, sería suficiente para disminuir razonablemente los niveles de temor, ansiedad o estrés de los testigos. Y les digo razonablemente porque nunca se van a poder eliminar de forma total. El escenario va a seguir siendo un escenario de tensión, va a seguir siendo un escenario de incertidumbre para el testigo, va a seguir siendo un escenario novedoso para el testigo, pero lo va a hacer siempre. A mí que no me vengan a decir que porque el testigo se sienta, lleva a cabo simulaciones una y otra vez, en las que el abogado que pretende presentarlo lo corrige permanentemente, porque eso es lo que hacen. Llevan a cabo retroalimentaciones, porque si hay una simulación es para que haya retroalimentación. Lo contrario sería tanto como sostener que se reúnen con el testigo, le dicen, bueno, vamos a simular el interrogatorio directo, hacen las preguntas, el testigo responde, le dan la mano, le dicen muchas gracias, ya se puede ir. No se lo cree nadie. La simulación, como cualquier simulación, es para hacer después apreciaciones o retroalimentaciones sobre lo que acaba de suceder. Y eso no es necesario para disminuir el temor de los testigos. De hecho, estoy absolutamente seguro que no son pocos los casos en los que genera un efecto contraproducente, en los que termina generando es la idea de una necesidad de mayor perfección de parte del testigo. Si yo le digo a mi amigo César, doctor César, cuénteme por favor cuál era el color del carro que usted pudo ver ese día en el que iban los atacantes, y él no se acuerda, yo les juro que los 3 meses que faltan entre el día en el que nos reunimos César y yo clandestinamente y el día de la declaración en juicio, César va a estar todos los días pensando en cuál era el color del carro. Dice Antonio Manzanero, pensando y repensando tanto que termina reescribiendo sus recuerdos. Entonces no me digan que eso lo pone más tranquilo. No me diga que el hecho de hacerlo consciente de que no se acuerda de algo no genera de hecho es tanta intranquilidad que hace que salga a buscar cuál es la información que no recuerda. Y todo esto bajo la perspectiva más ingenua del mundo. Porque a mí me gusta dar la discusión en los dos planos. Entonces digo, podemos dar la discusión ingenuamente, con una suerte de presuposición acerca de la ética que gobierna el actuar de todos los abogados litigantes, y luego hablamos a partir de cómo funciona esto en la calle, de cómo funciona esto en las cloacas del litigio, allá en las alcantarillas donde se debaten los procesos, en cualquiera de las dos. Sigamos hablando a partir de la presunción según la cual todos los abogados que litigan actúan de forma perfectamente ética. Inclusive con el abogado que actúa de forma perfectamente ética, decirle, doctor César, es importantísimo, porque tengo que explicarle la importancia de su rol en la teoría del caso, lo vieron ahí en el libro, ¿no? Citado. Y puedo hacerle preguntas sugestivas, además. Y dice Mauricio Duchen algo que a mí siempre me ha parecido una locura. Inclusive puedo decirle al testigo que hay cosas de las que no me interesa hablar. Pero si yo le digo, doctor César, el carro era azul y él no se acuerda mucho, de pronto en la simulación me va a decir, no me acuerdo,
pero les apuesto lo que tengo y lo que no tengo a que tan pronto como termina la simulación, si no es que en la mitad, inmediatamente el doctor César me va a decir si era azul. Y yo quiero ver qué va a ser el abogado más ético de todos en esa posición. ¿Se están imaginando la situación? El testigo preguntándonos, pero es azul. Usted me pregunta si es azul, es porque es azul, ¿no? Y nosotros dándole un golpecito en el hombro, diciéndole, muchas gracias por todo, ya se puede ir. Venga, pero ¿era azul o no era azul? Muy amable, es que yo no le puedo decir nada más. El contexto representa un cóctel perfecto para los riesgos epistémicos. Lo que allí se hace necesariamente va a salir mal. A partir de todas las discusiones que yo he tenido con esto, discusiones que afortunadamente han involucrado a profesores de esta corriente, digamos, de la litigación ya clásica, aunque a ellos no les gusta que les digan que es litigación clásica, pero pues es que Reyes ya pasaron 3 décadas y no han modificado muchas de sus ideas, algunos de ellos, ¿vale? No han vuelto sobre ellas para valorarlas. Pero lo que ellos dicen en algunas de estas discusiones es, y si al testigo se le olvida algo, pues yo necesito una reunión en la que yo pueda ayudarla a recordar. Y yo a todos les digo exactamente lo mismo, pero es que si ustedes son obsesos de enseñar un procedimiento que se llama refrescar memoria, a los mexicanos los pusieron a hablar de refresco de memoria, porque hay refresco de fresa, hay refresco de uva y hay refresco de memoria. Lo pusieron de moda. Hicieron que los litigantes se obsesionaran con eso y no con lo que implican los criterios generales de racionalidad epistémica para la valoración de la fiabilidad de los testimonios, no para valorar la base científica de las pericias. Los obsesionaron con eso y ahora no lo quieren usar. Ahora se lo quieren saltar. Si al testigo se le olvida algo, el momento procesal oportuno para darles el refresco de memoria es el juicio oral, no una reunión aquí en mi oficina, en mi sala de juntas, donde nadie sabe lo que está pasando y donde nadie lo sabrá. Y otra vez levanta la mano otro de los profesores de esta corriente y dice, pero usted ¿por qué dice que nunca nadie sabrá qué sucedió? Si usted mismo es promotor de la importancia del contrainterrogatorio. Y yo les digo, bandidos, no, lean por favor el libro para que se den cuenta que yo promuevo un contrainterrogatorio basado en evidencias porque lo demás es un sueño efímero. ¿Y cuál es el problema? Que yo no tengo ninguna evidencia acerca de lo que sucede en esas reuniones. Luego, cuando yo voy a hacer un contrainterrogatorio al respecto, el testigo me va a contestar lo mismo siempre. Si lo pregunto 100 veces me lo va a responder porque hace parte de la preparación de los testigos. Ojo, decirles qué responder si en el contrainterrogatorio les preguntan acerca de si fueron preparados. Y adivinen qué es. ¿Usted estuvo hablando con el abogado de la contraparte en algún tipo de reunión? Sí, sí. ¿Y de qué hablaron? ¿Qué le dijeron? No, pues que respondiera con la verdad. ¿Hasta dónde se supone que llega el contrainterrogatorio en esos contextos? No tiene espacio, no tiene margen para absolutamente nada. Perdóname que tengo aquí sincronizado esto. Un segundo, por favor. Ya, si no, nos va a estar ahí sonando todo el tiempo. No hay margen. Si yo no tengo evidencia, no voy a saber qué fue lo que sucedió. Y ustedes dirán, bueno, pero alguno de ellos tendrá que haber recomendado que esto se grabe, ¿no? Se registre. La sorpresa más amarga se la llevan ustedes cuando caen al libro de Gonzalo Rúa, un juez de la República en Argentina, quizás de los promotores más importantes del sistema, con un montón de logros encima, hay que decirlo, muchos de los buenos resultados del sistema atribuibles al trabajo de él y a otros de la escuela winderiana, pero con la perversa idea, porque la idea es muy mala, de decir en su libro que recomienda que las reuniones de preparación de los testigos no se graben, porque si se graban se descubren y si se descubren de pronto el abogado de la contraparte se da cuenta de las falencias del testigo. Yo me resisto a creer en un sistema de justicia cuya concepción central sea que gana quien esconde mejor la información. Yo me resisto a creer
en un juez que piensa que es correcto aconsejarle a los abogados que hagan lo posible por ocultar los problemas de sus testigos. Esto es lo que varios profesores norteamericanos, procesalistas más o menos modernos como Applegate, denominan el Rambo approach en el proceso penal. La idea del todo vale. Y esa idea en la cabeza de un litigante ya es problemática, pero en la cabeza de un juez apague y vámonos, pero en la cabeza además de un legislador es ni hagamos proceso, porque eso termina siendo es una matazón, nada distinto. Imagínense un proceso sin reglas, un proceso sin contención. Eso es lo que para mí no tiene sentido. Luego, amigos y amigas, eh, los riesgos son evidentes. Los riesgos por donde ustedes los miren son además muy fuertes y son muy graves y existen no solo para los valores epistémicos de los procesos o del proceso, sino también para la propia posición de los abogados que ejercemos la litigación. Yo les pongo varios ejemplos acerca de cómo creo que de buena y de mala fe, porque ojo, con el ingenio y con el de las alcantarillas, con los dos casos, hay riesgos para la integridad narrativa del testimonio. O sea, la posibilidad de que a partir de una práctica sugestiva no documentada se cambie todo el relato es enorme. ¿Vale? Yo creo que eso es, no voy a decir indiscutible, pero quiero ver cómo lo discutimos. Quiero ver cómo lo negamos. Bueno, pero no solo son esos riesgos de carácter epistémico, sino que también son los riesgos que se derivan para la responsabilidad de los abogados. Y aquí es donde yo siempre pongo el ejemplo del libro de Mauricio Duce, lo cito expresamente para que quede constancia que no hay la más mínima descontextualización de sus palabras, cuando él deja claro que dentro de su concepción de preparación de los testigos es perfectamente legítimo que un abogado le diga al testigo que hay hechos de los que no quiere hablar, de los que no le interesa que hable. Yo siempre hago una suerte de juego trampa en las clases de posgrado cuando estoy abordando con el mismo mal genio este tema. Ya les voy a decir por qué el mal genio. Pues yo soy defensor y estoy convencido de que quienes más se aprovechan de esto son quienes tienen la carga de la prueba, que son los fiscales. Por eso creo que los que más ganaríamos si esto se prohíbe o se regula de verdad somos los defensores. Bueno, pero siempre hago el mismo juego trampa. Siempre les digo a todos, pensemos una cosa. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Pregunta sugestiva, sugestivísima, en que si yo no le digo al testigo que mienta, de hecho, expresamente le digo que por favor no mienta, que por favor conteste con la verdad, que por favor no se invente ningún dato, que por favor no lo descontextualice, que por favor no vaya a incorporar una sola gota de declaración que no sea cierta, pero que hay determinado detalle del que prefiero que no hablemos, pues no estoy haciendo nada malo. Yo no le estoy diciendo que mienta, y si no le estoy diciendo que mienta, no estoy haciendo nada malo. En el juego trampa siempre cae un montón de gente, siempre hay un tercio más o menos de los estudiantes, a veces son estudiantes de posgrado, que son fiscales que llevan 30 años litigando, que llevan 30 años preparando testigos. No sé cómo, nadie sabe cómo, porque no se registra la preparación de los testigos. Un problema enorme de contrastabilidad, ¿no? Pero siempre hay un montón de gente que dice que sí, y yo a todos inmediatamente después les digo, me llaman. Me llaman cuando necesiten un abogado penalista que los defienda porque estén acusados como determinadores de la comisión de un falso testimonio en la modalidad conductual omisiva parcial. Porque decirle a un testigo que por favor no hable de esto porque no me interesa que hable de esto es lo mismo que cometer el delito de falso testimonio que se estructura cuando se dicen mentiras, pero también cuando se calla parcialmente la verdad. Y les digo siempre lo mismo, eso sí, me dejan jodida la defensa, porque ¿cómo le voy yo a decir a un juez que un fiscal de 20 años de experiencia no sabía que eso era falso testimonio? Ahí cómo funciona el error de prohibición, de dónde me saco yo de las mangas los argumentos. Están perdidos. Hay riesgos muy serios también para nosotros los abogados litigantes. Los riesgos para nosotros los abogados litigantes se derivan de la desregulación, porque lo digo ahí en el inicio del trabajo. Todos hablan de esto, todos lo imponen como un mandamiento genérico, como etiqueta vacía que vende muy bien,
pero ninguno hace un esfuerzo mínimo por decir cómo debería regularse. Esto sí, esto no, con estas limitaciones. Absolutamente ninguno hace ningún esfuerzo en ese sentido. Si no se regula, realmente los abogados quedamos en el limbo y no sabemos qué se puede hacer y qué no. Hace poco no me buscó para que la defendiera, pero sí me mandaron una decisión que sancionó disciplinariamente, yo creo que de forma injusta, en virtud del principio de legalidad también en materia disciplinaria. No, no porque la señora haya actuado bien, pero sancionó disciplinariamente a una fiscal que en una reunión de preparación de testigos le mostró a un testigo lo que decía otro en una declaración previa. Y yo estuve tentado inclusive, solo que no tuve tiempo, a sacar un videito o algo en redes sociales hablando de esto, como decirles, vieron que si hay riesgos, vieron que esto sí es de verdad, y sobre todo resaltando la injusticia detrás de la sanción, porque es que no está prohibido mostrarle a un testigo la declaración previa de otro testigo en una reunión de preparación de testimonio. Lo que está prohibido es que en juicio un testigo escuche lo que dice el otro. Que el sentido de la norma es el mismo, que el fin de protección de la prohibición es el mismo. Sí, pero en virtud del principio de legalidad, de estricta legalidad también aplicable en lo disciplinario, tendrían que haberla absuelto. Pero ahí está sancionada por hacer algo que la ley no dice que está prohibido, que ella creyó que no estaba mal y que en últimas los magistrados, más con sentido común que con estricta aplicación de las tipologías disciplinarias, consideraron que era inadecuado. En Colombia las sanciones disciplinarias, para que sepan de los abogados, las emiten magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde les di esta misma conferencia hace un año y donde a partir de ahí ellos quedaron con una suerte de compromiso de empezar a regularlo, así sea a partir de su jurisprudencia, porque ellos tienen el nivel de alta corte y a hoy, por supuesto, nada se ha dicho. Porque pareciera que a nadie le sirve que esto se regule, yo no entiendo. A nadie le gusta. Y lo que menos entiendo, ya como para cerrar el asunto desde el punto de vista muy pragmático, es que no le guste la idea de prohibir o de verdad de limitar estas malas prácticas a los defensores, porque los más perjudicados somos nosotros los defensores, que somos los que nos tenemos que enfrentar a que la fiscalía presente sus testigos bien preparaditos, bien aleccionaditos, diciendo todo lo mismo, habiéndose reunidos quién sabe en cuántas ocasiones con los fiscales y solventando con ello la carga de la prueba. Si ustedes ponen esto en una balanza, prohíben la preparación de los testigos, indudablemente quien más pierde es la fiscalía. Los testigos de la defensa, bueno, no, es que honestamente ninguno tiene que prepararse. Y ustedes me van a decir, entonces usted no prepara testigos. Le respondo con claridad, no. Y lo he dicho delante de 600 personas y le he dicho, y pregúntenle a cualquiera de mis clientes. ¿Por qué? Porque tengo las declaraciones previas. Porque eso sí, a todos les tomo declaraciones previas. A los míos y a los de la contraparte, porque yo no me voy a contrainterrogar un solo testigo sin tener datos precisos acerca de cuál será su potencial declaración en el juicio. Siempre. Pero preparación, no. Y tanto no lo hago que si ustedes ven por ahí los juicios que están en redes sociales en los que yo he intervenido, que los que suenan ahí son como los juicios famosetes normalmente, los que despiertan la atención de los medios de comunicación. En todos igual pasa lo mismo. A todos los testigos les digo solo como para meter ahí el pellizco a la fiscalía y yo me he reunido con usted a realizar preparación del testimonio o algo así. Esto lo hemos simulado, esto lo hemos ensayado. A todos, para que bajo juramento le tengan que decir al juez que no. ¿Por qué? Porque no es necesario. Es necesaria la declaración previa, la entrevista, sí, no es necesaria la reunión. Amigos y amigas, no los voy a dormir más con todo lo que ha dicho la Corte Penal Internacional, el Prosecutor Crown Service del Reino Unido, la propia Corte Suprema de Justicia de Inglaterra y Gales en esta sentencia de Mamadou versus la Corona.
Ya ustedes saben que hay una diferencia marcada en estas regulaciones entre preparación y familiarización. Preparación es sustancial, familiarización es procesal, eminentemente formal. Yo estoy convencido de que se tiene que prohibir las regulaciones, se tiene que prohibir la preparación porque tiene un montón de riesgos y en cambio no resulta necesaria, y esto lo peleo si quieren abate, si quieren a espada, si quieren como quieran, en el momento que quieran, pero la familiarización puede ser útil siempre y cuando esté reglada. El incumplimiento de una u otra medida no se puede sancionar de forma distinta a, por supuesto, excluyendo la evidencia, porque es que Manzanero está cansado de decir que la memoria del ser humano es como la escena de los hechos, que si yo entro y la pisoteo, todos los vestigios van a empezar a confundirse, ya no va a servir para nada. Pues lo mismo sucede si yo entro y pisoteo la escena de los hechos en la memoria del ser humano. De ahí para adelante los riesgos son enormes. La psicología del testimonio, Loftus, Gary Wells, Ebbinghaus desde hace tanto tiempo, también se cansaron de decirnos que una vez se produce la contaminación, que una vez se produce la alteración de los recuerdos, es virtualmente imposible determinar qué parte de la declaración corresponde al recuerdo inalterado y qué parte es producto de contaminación, distorsión o cercenamiento por prácticas o preguntas sugestivas. No hay cómo. Luego, si se incumplen las reglas, la solución ha de ser la exclusión. Y esta es una regla de exclusión, a diferencia de muchas de las que tiene nuestro sistema, que sería de carácter proepistémico, porque excluiría evidencia al saber que esa evidencia puede generar más dificultades en lugar de beneficios al desarrollo de la búsqueda de la verdad a partir del proceso judicial. Lo segundo, si el abogado incumple también debería ser sancionado, porque a esto hay que ponerle seriedad, porque quizás parte del desprestigio de los que nos dedicamos a la litigación, yo, yo digo soy profesor, porque a mí me parece decir que soy profesor de litigación inmediatamente es como, o sea, se dedica a echar chistes en las clases, se dedica a hablar acerca de cómo persuadir, de cómo es que tiene que ir vestido a la sala de audiencias, cómo es que el abogado le tiene que hablar al juez, que es de lo que hablan muchos. Pero yo creo que parte de ese desprestigio radica no solo en lo que dicen, sino también en lo que hacen, sobre todo en lo que hacen en clara afrenta a las limitaciones éticas en el ejercicio de nuestra profesión. Nuestra profesión no es una en la que todo vale. Nosotros como defensores tenemos la obligación de llevar a cabo una representación rigurosa, absolutamente vigorosa también y bien profunda de los intereses de nuestros clientes, pero no a cualquier costo. Aquí el todo vale, sencillamente no vale. Todo esto, amigos y amigas, para invitarlos a nada distinto, honestamente, que es lo que procuro hacer siempre, a que continuemos como una suerte de rebelión, como una suerte de insurgencia en contra de tantos dogmas, en contra de tantos mitos que se han venido generando en las últimas 3 décadas, en contra de tantas malas ideas que todos sabemos que son malas ideas porque no funcionan en la práctica, porque a nadie le gustan y aún así las seguimos sosteniendo como el curso de acción, como los parámetros de actuación de los abogados litigantes. Todo esto, si lo quieren, para que sigamos repensando y discutiendo a fondo cada una de las nociones que planteamos como el supuesto centro de la litigación. Muchas gracias a todos por su atención, además en estas épocas decembrinas. No creo que sea tan divertido estar aquí en lugar de andar con la familia o haciendo lo que sea que se les ocurra. Gracias, doctor César y doctor Ricardo Elías, por la invitación. Quedo atento como a las preguntitas. Muchas gracias, Juan Sebastián. Vamos a entonces a iniciar con algunas preguntas. Creo que todos hemos visto los riesgos que hay, que muy bien han sido planteados. Pero antes de empezar, un aplauso aunque sea virtual. Este, es muy interesante. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Primero acá, unas 5 preguntas. ¿Prefieres primero que sean las preguntas Sí, uno por uno o juntamos dos, tres y después ya? a mí me gusta pelear más con todos al tiempo. Entonces, lanzan todas, yo anoto y además que esto me permite jugar a que le respondo a quien quiero y a quien veo que me está ganando la discusión lo ignoro.
Ya, entonces empezamos con tres para empezar. Ricardo, luego Bélgica y después Roberto. Gracias. Sebas, querido, como siempre, muy interesante y provocador tu exposición. Creo que eso es lo que necesitamos. O sea, si todos repetimos lo mismo de hace 30 años sobre preparación, interrogatorio contra interrogatorio, en realidad terminamos fomentando prácticas que quizás sean inadecuadas. De acuerdo contigo, de acuerdo con tu texto, de acuerdo con tus propuestas, más que todo son dos aportes, dos ideas, eh, más que preguntas. Y a partir de la lectura de tu texto y de la exposición del día de hoy, justo pensaba. Uno, respecto a, sí, en efecto, en general los litigantes, fiscales, defensores, procuradores, solemos decir, ok, hay que preparar, entre comillas, al testigo como para decirle, para que explique y restar la timidez Y te das del, cuenta que del... siempre, perdóname Ricardo, perdón, te Sí, das cuenta que sí, siempre decimos que me parece muy interesante preparar entre comillas, sí, no nos sí, sentimos cómodos ni utilizando el término. Por sí, algo sí. es. Sí, sí. Sí, sí. Eh, y algo, fíjate que se suele decir es, ok, es para que pierda el miedo, el temor, la ansiedad, porque a diferencia de los litigantes, el testigo es la única vez que está yendo a juicio, probablemente, a diferencia de los policías que suelen ir a declarar. Ujú. Sí, Quizás como propuesta podría ser a nivel ya de protocolos de actuación de las cortes, es utilizar videos asincrónicos, como por ejemplo, ok, señor, usted está siendo llamado a declarar tal día, vea este enlace, donde están todas las instrucciones, dónde tiene que sentarse, cómo tiene que responder, etcétera, etcétera, y listo. Y estandarizas una práctica para que, y ahí ya no tienes, los abogados ya no tienen que decir, ok, voy a preparar de eso de otra manera, sino que los propios testigos tienen una obligación de revisar una especie de sesión asincrónica para que sepan cuáles son las reglas antes. Entonces era una idea. Y la fantástico, segunda, cien por de ciento de cara, acuerdo. y la segunda de cara a los concursos de litigación, que creo que estamos fomentando una mala formación en los estudiantes, porque todos los concursos de litigación es los estudiantes tienen que llevar a sus testigos que ellos son, que ellos mismos dicen, ok, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué voy a responder? ¿Qué preguntas no voy a responder de tal manera como para que le quite el tiempo a mi contraparte y de esa manera gane puntos y me premien? Creo que incluso pensando en tu propuesta escrita y la expuesta, podríamos reformar incluso los concursos de litigación como, ok, los estudiantes o los participantes van a interrogar y van a contrainterrogar, pero los organizadores, nosotros somos los testigos. Díganos qué testigos van a ser, ok, perfecto, punto. Y ese día la organización pone los testigos. Y de esa manera incentivamos una mejor práctica y no reforzamos lo que venimos haciendo. Eran más que todo comentarios, querido Sebas, y como Fantástico, siempre es un fantástico. gusto escucharte. No, 100% de acuerdo. Solo te dejo ahí rápidamente para que no se me olvide. O, o que directamente sea la organización quien proporcione los testigos, o que se obligue a que los equipos de litigación proporcionen testigos que se utilicen en juicios de otros con los que no tienen nada que ver. No, no sé, se me ocurre como pensándolo ahí, pero estoy 100% de acuerdo contigo. Muchas gracias, querido Ricardo. Bélgica. Gracias. ¿Se me escucha? Porque estoy usando audífonos, no sé si... Acá, Sí, sí, te gracias. escucho. ¿Cómo estás? Buenas Gracias. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo completamente de acuerdo con tu postura, ¿no? Pero yo creo que es desde la práctica, bueno, yo he trabajado casi 5 años en una corte, ¿no? Y me resonó bastante lo que comentaste en respecto a los fiscales y la práctica en fiscalía. Te comento esto porque, ¿qué pasaba? Yo trabajé en dos salas y cuando había esta situación de, por ejemplo, los claves, cuando Fiscalía traía sus testigos claves o sus testigos protegidos, evidentemente los fiscales sí preparaban a esos testigos porque querían que les den unas respuestas, pues, ¿no? Que ellos habían negociado. Ya, pero la parte que a mí me preocupaba y me llamaba mucho la atención era la parte de Procuraduría, por ejemplo, ¿no? Los abogados del Estado, que ellos lo veían como algo muy natural, ¿no? El conocer al testigo y
En un ratito voy a conversar con él, ¿no? Voy a conversar con el clave. Y conversando, nadie sabía de qué hablaban, ¿no? Y era una práctica tan arraigada que hasta los jueces sabían y nadie decía absolutamente nada, ¿no? Pero evidentemente el abogado de la defensa no podía tener ese conocimiento, nadie, los abogados, nadie más podíamos saber quiénes eran, y los abogados de la Procuraduría, pues tenían esa ventaja, ¿no? Entonces, esto es de verdad, o sea, y yo lo veo más que quisiera preguntarte de qué forma, viéndolo, porque cuando mencionamos la palabra epistémico, lo que pensamos es en una perspectiva racionalista, en una perspectiva filosófica, moral incluso, y ética, ¿no? Ujú. Pero muchas veces llevarlo a la práctica resulta, si no es un poco, de repente, podría ser, ¿no? De repente idílico, por ponerle una Sí, palabra que y podría llegar hasta a similar. iluso, hasta iluso. Iluso, claro, A iluso, mí idílico. Manuel Atienza me dijo que le sonaba muy inocente de mi parte. Luego les cuento. No, pero es que yo estoy de verdad, me parece que es lo más racional porque quita mucho a la defensa en realidad que esto sea permitido, ¿no? Por ejemplo, en el plano de los testigos claves, ¿no? Es increíble cómo las testimoniales están muy direccionadas, por ejemplo, en el hecho de que tienes que decir tal nombre que es importante de tal nombre. Y eso, por ejemplo, ya resta mucha autenticidad de un relato testimonial, por ejemplo, en el caso de los claves, que eso se ve bastante aquí y han habido muchas sentencias a nivel de la Corte Suprema que han sido anuladas por ese tema. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué forma consideras que se puede esto de repente transmitir a los colegas, a los abogados, de repente a la práctica jurídica, que no sea desde una perspectiva filosófica o racional? Porque desde ahí muchas veces hay mucha reticencia, ¿no? Sí, o sea, lo vemos como algo iluso y no. Pero, por ejemplo, el hecho de que tú digas, que hayas mencionado que eso puede perjudicar a la defensa, creo que sí podría aportar, pero no, todavía no lo siento como que muy Sí, comestible sí, por te ejemplo, yo entiendo. conversarlo con mis colegas que son eminentemente prácticos y, por ejemplo, no tienen mucho esta perspectiva, ¿no? Entonces, eso quería Sí, preguntarte. no, te Ujú. entiendo perfectamente. Te respondo como en dos planos. Lo primero es que lo correcto es lo correcto, así sea impopular. Luego, la forma de solucionar de entrada este asunto es con sangre, regulando en detalle y sancionando a quien incumpla la regulación, porque tú no puedes esperar a que el abogado litigante que lleva 30 años acostumbrado a lo mismo, de buenas a primeras diga, ya no quiero hacer esto. Va a generar problemas, seguramente esto va a pasar en algún momento, vas a ver, porque los jueces sí son muy conscientes de la gravedad que hay detrás. Yo a todos los jueces les digo lo mismo, ¿a usted no le parece increíble que usted esté tomando la decisión sobre la libertad de 60 años de un ser humano basándose en la declaración de una persona que estuvo en reuniones y reuniones y reuniones de las que ni usted ni nadie conoce nada? ¿No le da sustico, viejo? ¿No le quita un poquito el sueño? Y todos quedan como, "Mm, no, pero esperemos que el fiscal sea serio. Y si no, ¿no preferiría tener algún tipo de garantías de que al margen de la seriedad de ese fiscal, en ese caso en particular, el sistema promueve que se controle mejor la información? ¿Vale? Pero ya, yendo al otro punto, a mí Manuel Atienza me dijo, es que me suena muy inocente de tu parte. Y yo le dije, como inocente es el ideal de justicia, porque al fin y al cabo lo es. Me dijo, pero es que si tú regulas, igual van a incumplir la regulación. Y yo le respondí diciéndole, entonces eliminemos el falso testimonio, porque se sanciona el falso testimonio e igual se comete. Pero si sigo tu línea de razonamiento, Manuel es un experto en argumentación jurídica, esta fue una locura. Le dije, porque si seguimos tu línea de razonamiento, entonces eliminemos también el homicidio, porque yo no sé cuánta gente deja de cometer homicidio porque esté tipificado. No se trata de eso. Se trata de que regulándolo, imponiendo obligaciones y sobre todo imponiendo prohibiciones al abogado de medio pelo, que sin ningún respeto por la ética y por la ley quiera seguir haciéndolo, al menos ya lo estamos obligando a hacer algo que va en contra de la ley. El problema es que hoy muchas de esas trampas, y perdónenme por favor, pero es que es como se me ocurre la mejor manera para describirlo, muchas de esas cochinadas no están prohibidas en la ley. Porque decirle a un testigo, mire que esto lo concluyó un perito,
Decirle a un testigo, ay, mire esta fotografía sobre esta cosa, es una cochinada, pero no está prohibida por la ley. No, no tiene sentido que sigamos obsesionados con las objeciones, con el refresco de memoria y no con estas cuestiones que de verdad tanto impactan la fiabilidad de las decisiones de los jueces. Pero sí, y te digo, Bélgica, 100% de acuerdo que es un camino cuesta arriba. Convencer a la gente de esto no va a ser fácil, sobre todo a quien ya lo tiene tan arraigado. Creo que lo más fácil va a ser convencer, por un lado, a los jueces, que sí se convencen mucho más fácil de esta situación. Aquel que trabaje con un poquito de racionalidad y seriedad, también se convence fácil. Eh, y lo que queda es convencer a los congresistas que solo vienen a buscarlo a uno para que uno los defienda cuando tienen problemas legales, de que incorporen esto también en reformas procesales. Yo no, te juro que esto no es mentira. Yo tengo un documento que siempre a las personas de mi oficina que me acompañan en las clases y eso les digo, sigamos anotando, con la cantidad de reformas procesales que yo creo que son importantes y que en algún momento tendrán que ser presentadas, porque estoy seguro que llegará el momento en el que logremos hacer que cobren conciencia de todo esto. Gracias, gracias por tu optimismo sobre todo. Gracias. A ti, a ti. Gracias, gracias, Sebastián. Gracias, Bélgica. Roberto. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha en primer término? Sí, señor, buenas noches, ¿cómo estás? Correcto. Bueno, muchas gracias por esta conferencia. El artículo también lo leí con mucho gusto. Creo que comparto mucho el tema, los fundamentos del artículo, porque desde una visión más epistémica, ¿no? Del proceso, creo que no tendríamos muchas objeciones. Pero quiero plantear el siguiente escenario. Ujú. Es en realidad una práctica que yo también he incurrido en este escenario preciso que le voy a compartir, para también someter mis prácticas a escrutinio, ¿no? Conforme a Sí. este artículo. Y gracias, y te agradezco, y déjame decirte que yo también antes de empezar a estudiar estas cosas, preparaba testigos. O sea, si ustedes le preguntan a cualquier testigo mío del 2018, 2019, hasta por allá que empecé a leer a Bennett Gersman, que es el profesor de la Universidad de Pace, el que más ha escrito sobre esto en el mundo, fue que dije, uff, hay que dejar de hacerlo para poder exigirle a la fiscalía que no lo haga, ¿vale? Pero gracias por eso, Roberto. Discúlpame que te interrumpí. Sí, no, está excelente eso. Este es el siguiente escenario. Yo actualmente soy defensor público en lo que se denomina acá una unidad de flagrancia. Es decir, vemos constantemente procesos inmediatos que se le llama. Hay diligencias de un par de días y si el fiscal tiene todo claro, pide proceso inmediato y nos saltamos toda una investigación larga y toda una etapa intermedia de control. ¿Qué escenario yo he conocido acá mucho? Es el siguiente. Generalmente como defensor público muchas veces me toca actuar cuando los abogados privados, digamos, abandonan, ¿no? Eh, Sí, y me pasa lo siguiente, que veo cuando yo asumo el caso ya para juicio, noto deficiencias respecto a medios de prueba, sobre todo testimoniales, que el abogado pudo ofrecer en su momento. En ese sentido, como no se actuaron en esta primera etapa, ya no es posible tener la declaración previa como tal, porque no se llevó a cabo la diligencia. Y no tengo una etapa de investigación preliminar como para solicitarlo a la fiscalía y tener esa declaración previa. Entonces, lo que yo hago, ¿no? Es lo siguiente. Trato de ubicar al testigo que me indica el usuario, me reúno con el testigo y lo primero que quiero saber es qué conoces para poder ofrecerte, porque yo en mi escrito de absolución de acusación tengo que señalar, este es mi medio de prueba y esto es el objeto sobre el que va a versar este medio de prueba. Entonces, para yo poder ofrecerlo, tengo que tener una reunión previa, que obviamente es clandestina, no porque yo quiera, sino porque ya no tengo el espacio formal para comunicarle a la fiscalía que te le tome su declaración, y me ujú, cuenta el testigo su versión de los hechos, y lo que yo sí hago son preguntas aclaratorias si es que me surgen dudas de conocimiento para ver si sí, conoce o no conoce, en primer término. Y también hago preguntas para saber no solo lo que me está contando, sino que si está en la capacidad de saber lo que me está contando, para ver si él me miente a mí o no. sí. Correcto. Valoras la prueba. Eso es valorar la prueba. Fantástico, sí. Pero según lo que estaba leyendo en el artículo también, esta interacción mínima también, por hasta los gestos que puedo tener, ¿no? Puede contaminarlo. Entonces, Sí, esa es la práctica que yo hago y quiero está someter en muy este bien. momento a escrutinio. Y Mira, la segunda pregunta, de repente relacionada antes de acabar, sí. o sí, 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 dale, es el dale, dale. siguiente. Concluye también en el texto y en esta conferencia el tema de una regla de exclusión.
¿no? Sí, Para sobre todo testimonios contaminados, que sí me parece excelente, ¿no? Yo he tenido un par de casos que he logrado, digamos, excluirlos del proceso inmediato porque se ha demostrado, digamos, que el testigo ha sido muy contaminado por personal policial. qué Pero bueno. claro, va a seguir una investigación y mi pregunta es, ¿por qué tendría que seguir si el testigo ya está contaminado? No sé, ya no tendría sentido. Y lo que yo quiero señalar es lo siguiente, y aprovechando también que está el doctor Ricardo Elías, que es muy conocedor del tema procesal penal peruano, cuando uno se va a la etapa de control de acusación y ofrece sus medios de prueba, puede controlar los medios de prueba de la contraparte por su pertinencia, su conducencia y su utilidad. En ese sentido, me cabería la pregunta de, ¿no podemos solicitar que se excluya una testimonial con base a que ya no es útil en el sentido de que el medio de prueba no es fiable para aportar la información que dice que va a aportar por esta grave contaminación? Y esa ya no sería una regla de exclusión que ya tenemos al menos en nuestro ordenamiento. Esas serían mis Listo. dos preguntas, profesor, muy amable. Vale, perfecto. Lo primero, uno trabaja al fin y al cabo con las herramientas que tiene, uno trabaja con la posición también donde se encuentra procesalmente. Te hacía así cuando empezaste a hablar, pues yo soy coordinador académico de los defensores públicos aquí en Colombia. Nos une sangre, nos une pasión por esto. Y yo converso mucho con ellos sobre estos temas y a todos les digo lo mismo. Afortunadamente aquí las entrevistas las tomamos directamente los defensores sin necesidad de auxilio del fiscal porque no tiene sentido que yo a mi contraparte le tenga que pedir auxilio, autorización o concurso para nada de mis actos investigativos. Yo investigo y le descubro, punto. Ya es el juez quien decide si entra o no entra. Eh, pero claro, ahí ya dices tú, tengo que reunirme con ellos, tengo que saber qué es lo que potencialmente van a declarar. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué se me ocurre a mí que podría ser una medida de contención, sobre todo de garantía para ti? Porque es que tú no sabes, Roberto, si mañana ese testigo, cuando incurra en alguna contradicción en el juicio o cuando se pelee con una de las partes o cuando suceda lo que suceda, salga y diga es que yo contesté eso porque Roberto cuando nos reunimos me dijo que lo contestara. Tú honestamente no lo sabes. Esas cosas pasan con mucha frecuencia. ¿Y tú cómo te defiendes? No tienes cómo, salvo que hagas lo que yo creo que debería hacerse en esos eventos y en cualquier otro en los que deba haber ya interacción porque toca con los testigos, que se haga a través de una conexión de Zoom, que se lleve a cabo el registro de la interacción completica de inicio a fin y que se levante un acta, porque eso dota de formalidad al menos al procedimiento. ¿Me entiendes? Desde la citación. Esto es para entrevistas porque te digo, nosotros podemos hacer entrevistas, pero yo en la citación se las puedo enviar. Yo les pongo lo mismo siempre. Está citado en virtud de tal artículo que nos permite a los defensores tomar entrevistas, va a ser conexión virtual, tal día, tal hora, si no puede, avíseme. Por supuesto, la entrevista quedará registrada totalmente. Nadie le dirá qué contestar, nadie le sugerirá ningún tipo de término. Lo único que queremos conocer es lo que usted sabe, en los términos en los que usted lo recuerda y absolutamente nada más. Una paginita, ¿vale? Al menos tener esa grabación del Zoom a ti te da una garantía, te da una tranquilidad y no te tienes que estar moviendo para ningún lado. Puede ser una idea ahí más o menos sensata. Lo de, lo de la inutilidad tiene un problema. Y es que como está contemplada dogmáticamente la categoría de la inutilidad, es por el carácter repetitivo o dicen los textos de teoría de la prueba, la sobreabundancia probatoria, no para los efectos que estamos aquí planteando. Luego, creo yo que sin una regla expresa y clara sobre el punto, no va a ser sencillo lograr que lo excluyan. Ahora, si tú me preguntas a mí, si yo estoy en uno de esos casos, lo intentaría y lo intentaría si sea a partir del argumento de la inutilidad, a partir de ese y a partir de cualquier otro que me pegue cerca. Porque esa es la diferencia entre vamos a sentarnos a diseñar el proceso, vamos a hablar de diseño procesal, vamos a hablar del mejor proceso posible y vamos a hablar de qué podemos hacer ya como litigantes. ¿Listo? Vale, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. A ver, y la última ya para tampoco abusar el tiempo de Sebastián, Con mucho gusto. con Edwin. Ya, esta sería la última, ¿no? Por el tiempo. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Iga, doctor Sebastián, muchas gracias. Felicitarlos por su exposición, por los conocimientos que nos están impartiendo. Tengo una inquietud académica, doctor. Por ejemplo, en la práctica judicial,
la litigación peruana tenemos un mecanismo, digamos, para poder proteger a los menores de edad o testigos especiales, ¿no? Para evitar la revictimización que es la cámara GESEL, ¿no? Sí, señor. Ujú. Entonces, muchas veces eh, en juicio oral, eh, las defensas, incluso los magistrados, solicitan la presencia del menor para que pueda aclarar y rectificar algunas cosas en juicio oral, para no vulnerar el debido proceso, el principio de presunción de inocencia. Entonces, he escuchado que de alguna manera se cuestiona las reuniones previas de los testigos, los fiscales con su testigo para que los preparen y declaren. Entonces, yo entiendo que la declaración de un menor por su condición de vulnerable, por su edad, por su, digamos, escaso conocimiento, su grado cognitivo, son altamente manipulables. Entonces se entiende que el relato de un menor debe ser espontáneo, ¿no? Entonces cuando usted dice que se cuestiona las reuniones previas con el testigo, también se estaría cuestionando la reunión previa con un menor de edad para que declare en determinado sentido como una inculpación, ¿no? Para una Es, persona que está siendo es, procesada. es una fantástica pregunta y creo yo que también es una gran muestra de que ya estamos razonando en el sentido correcto. Es que esa circunstancia no es peor, ojo, no es peor con E, es como decimos coloquialmente en Colombia, es peor, porque eso sí que es grave, porque los testigos más sugestionables, más fácilmente manipulables son los menores. Luego son más susceptibles a que cualquier cosa que se haga o se diga o no se haga o no se diga en el marco de la reunión de preparación influya en su relato. Luego, 100% sí. Ya, ahora, doctora, esta situación, ¿no? Podría dar lugar, no quiero generar una intriga, pero de alguna manera cabe la posibilidad de que el relato del menor sea manipulable, incluso quien lo ofrece pretende escuchar lo que quiere, como Es que manera es de lo que te digo, autoafirmación. sí, y de buena o de mala fe. Claro, Sí, exactamente. definitivamente. Ahora, esta misma situación, también en sentido extensivo, se ha visto pues digamos, en los casos, por ejemplo, que tenemos nosotros de un sistema nacional de justicia especializada, que es los delitos contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En Perú se vierte de que del 100% de casos que están judicializados, prácticamente más de la No mitad, puede 70-80% caen en no, archivo, no puedes. ¿Qué? caen en archivo, No, ¿no? Y pero los otros puede van a ser que juicio. a la hora que han bajado la basura me eche. Uy, hay un micrófono prendido, pero ya. Entonces, doctor, muchas veces las mismas personas que van a declarar terminan rectificándose, ¿no? Retractándose. Y obviamente que esto a veces vulnera el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, eso es altamente peligroso, ¿no? Con lo que te dice que se reúnan previamente y y que solamente la parte que lo ofrece quiera escuchar lo que dice el declarante, en un sentido o en el otro, tanto de lo de la Sí. defensa como de la fiscalía, ¿no? Entonces, yo escuché en una cierta oportunidad, leí un libro del doctor Shaya y hablaba que en el debido proceso tiene que primar el principio de presunción de inocencia, incluso sobre la declaración de un menor, porque el menor no siempre dice la verdad, ¿no? Y no quisiera saber su opinión porque entiendo cuando usted dice el contexto es un riesgo epistémico. Yo entiendo que la epistemología es la ciencia de la filosofía, ¿no? El conocimiento basado en evidencia. De repente yo me estoy equivocando, quisiera No, no, no. con su sapiencia nos pueda despejar, me puede despejar esa duda, no puede No estoy, responder. estoy Oye, 100% de acuerdo en absolutamente todo lo que has dicho. En todo. De hecho, tu lectura de lo que sucede en tu país es la misma que yo tengo de tu país y de todos los de Latinoamérica en los que he tenido la oportunidad de familiarizarme con ellos. En toda Latinoamérica está igual. En todos se están presentando los mismos problemas y en todos los países de Latinoamérica le estamos prestando tan poca atención a esos mismos problemas. Así que sí, definitivamente sí. bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, A ti. muchas gracias. Ya por el tiempo también quería agradecer a Sebastián. Quería darle un aplauso. Yo tenía unas consultas, pero creo que ya también no quiero abusar
No, El, ni más faltaba, ni más y, faltaba. Yo y feliz. una, introducir una diferencia entre la entrevista y la preparación, ¿no? Porque siempre es importante entrevistar. Pero sí introduciría, como creo que lo dices, grabaciones, ¿no? Creo que sería bueno grabar. Y voy a buscar, y quizás te lo pueda, voy a buscarlo y te lo paso, algunas contactos que hubo entre testigos y abogados que fueron sancionados por el Poder Judicial en el Perú. Buenísimo. Lo que pasa es que en uno de los casos más grandes, y porque ahí sí les, como que les decían qué decir sobre ciertos puntos. Entonces ahí eso se podría prestar a la manipulación. Este, Sí. eso sí fue objeto de Son, sanción. Y sí, no, lo es voy a que si te buscar. fijas, doctor César, es que Ujú, son fronteras muy borrosas, ujú. porque yo podría, jugando al abogado del diablo, defenderme diciendo, sí, yo le dije que contestar, pero es que lo que le dije que contestar era verdad. Claro, claro. Hay que prohibir eso, punto. No hay espacio para esos grises. Sí, pues. Mm, Voy a buscar buenísimo. y creo que la forma de la regulación es la clave, ¿no? Sí, 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 de De la acuerdo. preparación. Pero bueno, ya quizás el próximo año podríamos tenerte por aquí, por Perú, ya en una Un actividad honor para mí. híbrida, donde estés presente y las personas que no puedan estar nos puedan acompañar, aunque sea virtualmente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Mm, Y muchas el gracias a ti, resto, doctor antes de que César. se retiren, queríamos darle una información sobre distintas actividades y seminarios que vamos a hacer. Vale, Y yo, ahorita el profesor Leandro nos va a acompañar. Un fuerte fantástico. Les abrazo, pido permiso entonces Sebastián. a todos. Muchas gracias, Eh, doctor César, Muchas a gracias. Richie, a todos, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao, un gusto. eh, Muchas gracias. Y a continuación, acá Leandro nos va a acompañar, nos va a dar cierta información. Disculpen que los haya cortado algunos, pero también por el tiempo no queríamos abusar de todo, ¿no? Bueno, voy a parar la grabación.